Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Asediado por los casos de corrupción que tienen en la cárcel a un Ábalos muy locuaz y a Santos Cerdán en libertad provisional y sin apoyos para sacar del bloqueo a la legislatura, Pedro Sánchez trata de tomar la iniciativa para evitar la parálisis a las puertas del nuevo ciclo electoral que España empieza por Extremadura dentro de unos pocos días. De las entrevistas que dio ayer el presidente del Gobierno han quedado dos ideas que centran esta mañana el debate político. Lo más llamativo es lo que dijo de José Luis Ábalos, que fue su mano derecha y hombre fuerte del partido y que resulta que era para él, para Pedro Sánchez, en lo personal, un gran desconocido. Sánchez distingue entre la confianza política y la confianza personal y trata así de tomar distancia con el hombre a quien él mismo encomendó la gestión del PSOE y que ahora está en prisión y que ha empezado a atacarlo directamente. Sobre el otro asunto, que es de qué manera puede aspirar a una mayoría parlamentaria que no tiene, la clave está en un nuevo acercamiento, o al menos su intento, hacia Junts y la pregunta de ¿a qué precio? Esta vez después de haber dado la amnistía que negó o de haber secundado, por ejemplo, una comisión donde Junts pudiera dar alas en el Congreso a la teoría conspirativa de los atentados de la Rambla y de Cambrils. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De momento nada ha bastado a Junts, nada ha sido suficiente, que esta mañana Junts prevé explicar en público lo que ya anticipaban ayer en privado en su dirección. Que no les basta tampoco con este nuevo acercamiento, pese a que Sánchez reconozca incumplimientos con ellos, tras haber dicho que el gobierno estaba cumpliendo aquello que estaba en su mano. Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. A mi juicio, en lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Sánchez reconoció incumplimientos con Junts en sus entrevistas en RAC1, en el canal catalán de Televisión Española, y llevó al Consejo de Ministros algunas de las medidas que venía reclamando el partido de Puigdemont. Cuando peor está Junts en las encuestas, con los ultras de Alianza Catalana superándoles incluso según el último CEO, el último CIS catalán, Sánchez vuelve a poner el foco sobre Junts, que ya dijo ayer que ellos no se fían. Dentro de una hora está previsto que comparezca en Barcelona la portavoz Míriam Nogueras, que fue quien anunció la última vez que iban a bloquear todas las iniciativas que el Gobierno llevase al Congreso para propiciar este bloqueo del que Sánchez trata de salir ahora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El Gobierno quiere hurgar en la división entre Junts y el PP, pero la duda es si con eso le va a bastar para impulsar la legislatura. Sí, admiten en el Gobierno que no tienen garantías de que el golpe de efecto dado ayer por el presidente vaya a servir para avivar esa relación con Junts y, por tanto, la vida de la legislatura. Su voto es ahora, tras la pérdida del de Ábalos, más necesario que nunca para evitar un escenario de bloqueo total en el Parlamento, pero en la Moncloa defienden que la legislatura ha entrado en otra fase y que tenían que hacer algún movimiento con el que intentar atraer a los independentistas tras la ruptura anunciada hace unas semanas. Y eso incluye el cambio de retórica, asumiendo incumplimientos que hace una semana no reconocía, y el ofrecimiento de nuevas medidas que en el Ejecutivo creen que los de Puigdemont no pueden rechazar, porque las vienen demandando desde el último bastión de poder que les queda, que es el municipal. Así que en el Consejo de Ministros hay quien cree que la jugada es ganadora en cualquier caso, le sirve además para mover el foco de la corrupción a la negociación parlamentaria y porque esto les va a permitir demostrar que hay margen para seguir llevando y sacando cosas en la Cámara, aunque Sánchez vuelve a arriesgar porque cede en medidas que forman parte de la agenda que Junts utiliza para competir con la derecha independentista catalana. Seguimos en el abierto, Guille, gracias. Hasta luego. Y el otro asunto es Ábalos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. con esta frase que repitió varias veces, que era desconocido para él, desconocida es esta faceta de su aspecto más personal. Bueno, el encarcelamiento de Ábalos, de quien habían trascendido el machismo de sus conversaciones con el también encarcelado Koldo García, coincide con las revelaciones que ha hecho el diario.es sobre el comportamiento misógino que tenía en la Moncloa uno de los asesores del presidente, Paco Salazar. Las mujeres que trabajaron con él en presidencia del gobierno alertaron por escrito de esas conductas degradantes con ellas, pero su testimonio fue eliminado del canal interno de los socialistas, que dicen ahora
asegura que esas investigaciones sí siguen adelante. Son dos casos distintos que, en todo caso, coinciden en el tiempo. El de Ábalos y el de Salazar, y en el PSOE intentan contener los daños. La dirección admite falta de diligencia en la gestión del caso Salazar. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. En el PSOE saben que no pueden permitirse ningún paso en falso en su defensa de las mujeres. Es una de sus principales banderas y su gran sustento electoral. Así que en Ferraz han vuelto a saltar las alarmas al reabrirse la crisis por Salazar en el peor momento. Con Ábalos de nuevo en el primer plano, el PSOE lleva días volcado en evitar que se reavive el trauma de los audios del exministro sobre prostitutas, desvinculándose de él al máximo. Ayer lo hacía Sánchez y ahora también tratan de enmendar la que admiten que no ha sido una buena gestión de las denuncias por acoso sexual contra Salazar. Lo reconocía la SER, la propia Bernabé, secretaria de Igualdad. Me hubiese gustado que hubiese sido mucho más diligente la actuación. Estamos centrando todos nuestros esfuerzos en que las personas que hayan denunciado se sientan atendidas y protegidas. El PSOE garantiza que ya están actuando, que están contactando con las denunciantes, porque admiten a la SER distintas fuentes con rabia que algo así no puede volver a pasar. Sobre el caso Cerdán, los que declaran hoy son los presuntos corruptores, dos imputados de la constructora Acciona, señalada por pagos del 2% de cada proyecto que tenían a Servinavar. La empresa cuya relación con Santos Cerdán acreditó la Guardia Civil, Servinavar facturó a Acciona casi 7 millones de euros, era la gran fuente de entrada de sus ingresos. El PP, que ha citado a Santos Cerdán en el Senado para el día 17, ha citado a la mujer de Cerdán para 2 días antes, el día 15. La mujer de Cerdán, que aparecía en el informe de la UCO por cómo se gastaba ella el dinero que procedía presuntamente de la trama. Tenía origen ilícito supuestamente. El dueño de Servinavar, de hecho, Anchón Alonso, su gestor, se quejaba de cómo gastaba el dinero la Paqui, que es como decían textualmente, de la que decía que era conocida por todas las vendedoras del Corte Inglés. El PP la llama a declarar en el Senado el día 15, que es el mismo día en el que declara Salomé Pradas ante la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso, y será interesante saber qué dice la exconsejera, que ahora se ha decidido hablar y contado que le dieron órdenes de no molestar a Carlos Mazón el día de la tragedia. Y además de ver el vídeo de cómo Mazón llegó al CECOP, esto lo vimos ayer, las imágenes ya en movimiento, no la fotografía, la jueza de Catarroja le ha planteado a la propia Pradas si quiere entregarle voluntariamente los mensajes de WhatsApp que envió o que recibió el día 29 de octubre, o sea, los mensajes que cruzó con Carlos Mazón. La magistrada, por cierto, ha elevado a 230 las víctimas mortales de la tragedia al sumar a un vecino de Catarroja que murió el día 3 en el hospital. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tomó posesión ayer de su cargo y nombrará a sus consellers. Será con esos nombramientos con los que lanzará su primer mensaje político. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Hoy, justo un mes después de la renuncia de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca da a conocer a su nuevo conseller a las 12 en el Palau de la Generalitat. Según avanza hace unos días, pretende hacer algunos cambios porque no todos los presidentes piensan de la misma manera, dijo. Ayer prometía su cargo, se presentaba en Les Corts como un hombre de acuerdos, que aceptará todas las ideas, vengan de donde vengan, sin sectarismo, porque la bronca política ha añadido más dolor al dolor de las víctimas a las que pidió perdón. Demanar perdó. Aquestes paraules van molt més enllà d'un formalisme institucional. Naixen d'una convicció personal i deuen de ser l'inici d'un diàleg i d'un enteniment que hem de tindre i que hem de saber mantindre. Ni el dia 29, ni els dies posteriors al 29, les administracions públiques van estar a l'altura. Las asociaciones de víctimas valoran el cambio en las formas del nuevo presidente, pero no valen solo las palabras, reclaman gestos como la destitución de todo el Consell que ha acompañado a Carlos Mazón durante todo este año. En Madrid esta mañana la noticia está en lo que cuenta en su portada el diario El País. Los gestores del hospital de Torrejón rechazan pacientes para ganar más dinero. Es un hospital público, pero gestionado por una empresa privada, que insta a los responsables del centro a que aumenten las listas de espera, ya que el dinero que no se gaste en pacientes será dinero para la empresa. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. Fue durante una reunión con una veintena de mandos del hospital que está gestionado por Rivera Salud. Su gerente plantea directamente subir las listas de espera. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Desandemos el camino. El objetivo es alcanzar 4 o 5 millones de euros y para ello hay que descartar, según este gerente, algunas intervenciones que no dan dinero. Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad y qué procesos sí lo son.
¿Y qué actividad nos interesa más hacer? Este hospital da cobertura pública a unas 150.000 personas, pero luego recibe pacientes de otras zonas por los que pasa factura al gobierno madrileño. Justo este año, la comunidad no ha hecho pública esa cifra. Roberto, gracias. Hasta luego. Algo más que les podemos adelantar hasta ahora. 8 años y 3 condenas después, la Audiencia Nacional levanta todas las medidas cautelares y devuelve el pasaporte al comisario Villarejo. Suma penas de 24 años de cárcel, pero dice el juez que en todo este tiempo ha quedado acreditado que no se quiere fugar. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es algo que el comisario venía pidiendo cada cierto tiempo sin ningún éxito hasta ahora. El magistrado Antonio Piña, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, dice que Villarejo lleva cumpliendo sus cautelares desde que salió en libertad tras casi 4 años en prisión provisional, así que ve proporcionado levantar ya todas esas cauciones. Esto se traduce en que la Audiencia Nacional va a devolver al comisario su pasaporte y ya no tendrá que firmar en un juzgado el día 1 de cada mes, como hasta ahora. Eso sí, si quiere salir de España, tendrá que avisar de que se marcha y presentarse físicamente en sede judicial cuando regrese. El comisario acumula 3 condenas que suman 24 años de cárcel y varios juicios pendientes por la macrocausa en su contra en la Audiencia Nacional, como el de la Operación Kitchen, que se celebrará en el mes de abril. Isabel, gracias. Vosotros. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une, derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 14, 30, 34, 35 y 40. Soles 4 y 6. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lo más relevante de la crónica internacional se explica esta mañana con 2 frases. Una es de Trump, que le dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandonara Venezuela el viernes pasado, ultimátum que Maduro ha ignorado. Trump ayer dijo: empezaremos con los ataques por tierra, vamos a acabar con esos hijos de perra, dijo en referencia a los narcotraficantes. La otra frase es de Putin, que ayer recibió en Moscú precisamente al enviado y amigo personal de Trump, Steve Witkoff, para intentar abordar el fin de la invasión de Ucrania. Dice Putin que él no quiere una guerra con Europa, pero que si Europa de repente quiere combatir, ellos, los rusos, están listos ahora mismo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Vamos a empezar por ahí porque nadie se acuerda ya de los ultimátums que daba Trump para que Putin y Zelensky se pusieran de acuerdo. Hemos pasado a la visita del enviado de Trump a Moscú, que no ha conseguido acercar el final del conflicto. Desde luego que Witkoff, este empresario sin experiencia en diplomacia, reciclado por Trump para esta labor de altísimo nivel, no parece haber arrancado el más mínimo compromiso de Putin en casi 5 horas de encuentro. En absoluto, ninguna cesión del Kremlin favorable a Ucrania y a Europa, que era de lo que se trataba. No hay constancia de avances. Este asesor de Putin, sentado junto a él en el encuentro, aseguró al final que la charla fue útil y constructiva, pero que algunas propuestas provocaron críticas y directamente la negativa del líder ruso, que en definitiva había resuelto ya la cita antes de empezarla. De entrada, humilló a Witkoff haciéndole esperar casi 3 horas. Lo hizo para acudir a un foro en el que primero presumió de los avances en el frente y además acusó a Europa de boicotear las negociaciones, incluida esa frase que destacaba Sastre. Desde ya mismo Rusia está preparada para entrar en guerra con Europa.
A esta hora llegan los ministros de Exteriores a su cita en la OTAN. Well, it's the rhetoric that Russia is making use of in order to intimidate us, and we shouldn't take such talks too seriously. Como escucháis, ya están respondiendo a esa bravata de Putin. Intenta intimidarnos, dice la ministra de Finlandia. No hay que tomarse en serio lo que se vio anoche en Moscú. Hoy escucharemos la respuesta conjunta de la alianza. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Y en Venezuela, Donald Trump ha anunciado ataques por tierra después de haber matado desde septiembre a 83 personas que iban a bordo de presuntas narcolanchas. El presidente de Estados Unidos sube el tono después de que trascendiera su ultimátum a Nicolás Maduro. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un Donald Trump que redobla el tono de sus amenazas, llamando hijos de perra a los narcotraficantes, amplía también el alcance de su ofensiva, anunciando que los ataques terrestres van a empezar muy pronto y no se limita al régimen chavista. The country of Colombia is making cocaine. They have cocaine. Y ahora pone a Colombia como ejemplo por su producción de cocaína. Insiste en que cualquier país que venda drogas a Estados Unidos será sujeto de ataques. Todo ello junto a un jefe del Pentágono en el punto de mira por ordenar rematar a 2 supervivientes de una narcolancha. Ahora recibe públicamente el apoyo firme del presidente, que se mostró fiel a su tesis de que los narcotraficantes son los responsables de miles de muertes de estadounidenses al año. Palabras que han generado alarma porque aunque esta no es la primera vez que Trump amague con incursiones en suelo venezolano, sí que es la primera amenaza que lanza después de que Maduro rechazara su ultimátum para abandonar el poder. Y la imagen que completa la crónica del mundo es la detención de la ex jefa de la diplomacia europea ayer, Federica Mogherini, de otras 2 personas también en una investigación por uso fraudulento de fondos europeos. Las autoridades creen que Mogherini pudo participar en el amaño de un concurso público del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Si ves fuego, llamas a los bomberos. Si tu firewall hace aguas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España. Novedades en Teddy. Hola, ¿tienen algo para los más frioleros? Velas, solo €1. ¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son? Papel de regalo, solo 0,75 €. Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas. Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad. Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés. Dígame. Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir. Muy bien, ¿qué 00 quiere? Un Tucson, por favor. Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con 0 intereses, 0 preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco CTLM. Más información en Hyundai.es. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. La gripe empieza a complicarse en varias comunidades, sobre todo del norte del país, y se van tensionando las urgencias, los centros de salud y los hospitales. Los médicos urgen a vacunarse. Hoy la Comisión de Salud Pública decide si aprueba un protocolo común para todos los territorios. Este protocolo apuesta por la mascarilla en centros sanitarios, informa Mariola Lourido. En las consultas de primaria la gripe se ha impuesto ya al resto de virus e infecciones respiratorias, dice el doctor Lorenzo Armenteros desde Galicia. El incremento de casos, lo que vemos ya en esta última semana, es prácticamente todo gripe A. Los casos están creciendo mucho en menores, lo están viendo en Cataluña, contagios que saltarán al resto de la población. Por eso la recomendación es vacunarse antes de que llegue el pico en Navidades, dice el experto José María Molero. Muy previsible que tengamos un pico epidémico a final del mes de diciembre, donde además se une la situación de agregación de familias. La ministra de Sanidad espera que las comunidades autónomas del PP apoyen hoy en la Comisión
Comisión de Salud Pública su protocolo de actuación común. Ponernos la mascarilla cuando tengamos síntomas gripales o síntomas catarrales y que cuando la curva o los datos lo indiquen, pues hacer obligatoria ese uso de mascarilla en centros hospitalarios, en centros de salud y en residencias. Y favorecer el teletrabajo cuando hay síntomas, así como el refuerzo en urgencias y en la UCI si es necesario. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Cristina Monge, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.